Muy bien, entonces, nuevamente buenas noches con todos. El día de hoy estamos retomando con las ponencias del proyecto Hermano Mayor, del Comité Permanente Académico, de CIEMBE, que sería la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, Veritas, con el tema tejido conectivo, y le voy a dar el pase al aspirante a coordinación Hermano Mayor, Isabel, para que presente a nuestra ponente el día de hoy. Buenas noches, chicos. Hoy tenemos el agrado de presentarles a nuestra ponente. Ella es Nayeli Patricia Céspedes Chávez, estudiante del segundo ciclo de Medicina Humana en la Universidad San Martín de Porres y ponente de Hermano Mayor. Hoy tenemos también el agrado de escuchar su ponencia con el título de Tejido Conectivo. Por favor, Nayeli, cuando estés lista, puedes comenzar. Buenas noches, chicos. En esta oportunidad pues tengo el agrado de dar a conocer un poquito más lo que es el tejido conectivo. Y como ya me presentaron, mi nombre es Nayeli Patricia Céspedes Chávez, ¿no? Y bueno, voy a comenzar con la ponencia. Bueno, ¿qué es y qué funciones tiene el tejido conectivo, no? El tejido conectivo va a estar formado por células y fibras extracelulares incluidas en una sustancia pues fundamental llamada gel, o va a ser parecido a un gel, ¿no? Va a derivar del mesenquima del tejido embrionario. Este tejido también se va a denominar de sostén, pues le va a conferir pues soporte a tejidos tanto como el epitelial, el muscular, y además va a rellenar espacios entre célula y los órganos. Además va a almacenar lípidos, va a tener una reserva de lo que es mucopolisacáridos, va a almacenar agua, electrolitos, y además también va a tener un almacén de lo que es proteínas. Cuando se experimenta una lesión, o vamos a experimentar una lesión en lo que es el tejido, un epitelio, se podría decir, el tejido conectivo va a ser súper importante porque va a ser como una barrera física contra los microorganismos e invasión de los agentes patógenos, ¿no? Entonces, el tejido conectivo va a transportar también nutrientes de los capilares sanguíneos a los diversos tejidos y va a movilizar productos de desecho del metabolismo hacia la sangre. Entre sus funciones que va a tener, va a ser que es de soporte mecánico, va a proteger frente pues, a las infecciones y aislar a los órganos internos. Va a tener un papel pues súper importante en la que es la nutrición de los tejidos y va a almacenar energía, como lo hacen, por ejemplo, los adipocitos, ¿no? Continuamos, ya. Entonces aquí he realizado un pequeño índice para poder localizarnos más o menos de lo que vamos a seguir, ¿no? Vamos a tratar el contenido y vamos a tener pues al tejido embrionario que se va a dividir en mesenquimatoso y mucoso, el tejido conectivo propiamente dicho, que va a estar pues dividido en denso, y dentro del denso se va a incluir al distribuido regularmente y distribuido irregularmente, y dentro del distribuido irregularmente vamos a tener el colagenoso y elástico. Además vamos a tratar el laxo y por último pues el especializado, donde se va a encontrar al adiposo, al sanguíneo, al cartilaginoso, al linfático y al óseo, ¿no? Entonces iniciamos con el tejido conectivo embrionario, que se va a realizar aquí el mesenquimatoso y el mucoso. Entonces, el tejido mesenquimatoso se va a encontrar solo en lo que es el embrión, y está constituido pues por células con una sustancia básica, lo que es un tipo gel, que también contiene pues las fibras reticulares sedimentadas, y las células mesenquimatosas que poseen un núcleo oval y posee una red fina pues de cromatina y nucleolos prominentes. La mayor parte de todas las células mesenquimatosas van a desaparecer, ¿no? Con el tiempo. Entonces vamos a decir que deriva pues del mesodermo de la capa germinal embrionaria media, y que está presente en el embrión dentro del cordón umbilical y da origen a varios tejidos conjuntivos del cuerpo, ¿no? Y ahí podemos observar pues la sangre, el tejido epitelial, que es fino, y el tejido conjuntivo, ¿no? Que lo alimenta. Vamos a tener al tejido mucoso, que es un tejido pues amorfo laxo que tiene una matriz tipo gelatinoso compuesto,
Primordialmente va a estar compuesto por el ácido hialurónico, ¿no? Y que está poblado pues de manera escasa por fibras de colágeno y fibroblastos. Aquí tenemos lo que es la gelatina de Wharton más conocida, ¿no? Y se va a encontrar en el cordón umbilical. Como podemos observar, ahí está la vena umbilical, la gelatina de Wharton nuevamente, y ahí tenemos las arterias umbilicales, ¿no? Vamos a seguir con el tejido conectivo propiamente dicho. Y aquí vamos a tener al tejido conectivo laxo, ¿no? Entonces, se encuentra casi en todas las partes del cuerpo, proporcionando pues un íntimo sostén a vasos sanguíneos y nervios de todos los tamaños. Vamos a referir acá a este tejido, que es como un campo de batalla, porque tienen lugar aquí los patógenos cuando invaden alguna parte del cuerpo, ¿no? Va a tener también la función de unir y nutrir a todos los tejidos. Y los componentes pues, del tejido laxo son las fibras intercelulares, que están compuestas de proteínas fibrosas, y los componentes intercelulares amorfo, constituidos por sustancias intercelulares, de lo que se refiere a macromoleculares no fibrosas, dispuestas en forma de un gel amorfo, ¿no? Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Uno está el intestino delgado y la cápsula de Bowman, ¿no? Entonces, a ver si podemos observar aquí. Aquí está el tejido conectivo laxo. Podemos observarlo. Y bueno, se va a caracterizar ¿no? por sus fibras poco ordenadas y por su abundancia de células de varios tipos, como se observa en la imagen. El tejido conectivo laxo es un tejido conjuntivo celular con fibras de colágeno muy delgadas y relativamente escasas, y tienen una consistencia pues viscosa y gelatinosa, como ya lo vamos mencionando, ¿no? También tenemos el tejido conectivo propiamente dicho denso, que va a estar dividido pues de manera irregularmente. Entonces, el tejido denso irregularmente va a contener pues la parte de los mismos componentes que se encuentran en el tejido conectivo laxo, con la diferencia de que hay más fibras y menos células densas, ¿no? Entonces, el que está distribuido irregularmente van a hacer que los haces de fibra de colágeno estén distribuidos al azar, como podemos verlos ahí en la imagen, están al azar. El tejido se va a denominar tejido conectivo denso distribuido irregularmente porque contiene principalmente pues, fibras de colágeno gruesas entre tejidos en una red que va a resistir a una tensión desde todas las direcciones, ¿no? Entre ellos, como ejemplo, tenemos pues a la piel, ¿no? Y tenemos el distribuido regularmente, que sus fibras del tejido están distribuidos pues en paralelo o de manera organizada. El tejido se denomina tejido conectivo distribuido regularmente, pues se clasifica en tres tipos, que es el colagenoso, el elástico y el reticular. Entonces vamos a hablar un poquito del colagenoso, ¿no? Está compuesto por fibras de colágeno grueso, densamente empacadas y orientadas pues en cilindros o láminas paralelas, como las podemos observar ahí, que resisten a las fuerzas, ¿no? de tensión. Se encuentran los fibroblastos, como podemos observarlos aquí, delgados en manera de láminas, ¿no? De colágeno. Entre ellos también vamos a tener pues a los tendones, a los ligamentos y bueno, pasamos al distribuido regularmente elástico, que va a poseer pues fibras elásticas gruesas ramificadas en un solo, unas cuantas fibras de colágeno que van a formar redes. Se encuentran diseminadas los fibroblastos por todos los espacios intersticiales. Las fibras elásticas están distribuidas, como vemos, en paralelo. Y también, pues, van a formar láminas delgadas, ¿no? Y vamos acá a tener las arterias elásticas, y acá tenemos a las fibras elásticas como las podemos observar, ¿no? También tenemos al reticular, que viene a ser un colágeno tipo 3, que va a ser sintetizado, pues, por los fibroblastos. Va a ser el componente principal de las fibras del tejido reticular de este tejido, y las fibras del colágeno pues forman redes intercaladas en fibroblastos y macrófagos. El tejido reticular pues va a tener una estructura tipo telaraña, y entre ellas pues se va a encontrar en la médula ósea, en el músculo liso, en el tejido adiposo.
entre otros. Entonces, aquí nos encontramos con el tejido conectivo especializado y vamos a encontrar a los adipocitos, al tejido cartilaginoso, al tejido óseo, al tejido linfático, al tejido sanguíneo, ¿no? Entonces comenzamos con el tejido adiposo. El tejido adiposo va a jugar pues un papel principal porque es esencial pues ya que almacena lípidos y como sabemos pues los lípidos son la fuente más importante de lo que es la energía química del cuerpo, ¿no? Los adipocitos se desarrollan de las células mesenquimáticas y los adipocitos maduros van a ser productos o van a producir muy poco colágeno. El diámetro de un adipocito es más o menos de 70 a 120 micras. El adipocito va a presentar pues numerosas mitocondrias importantes para su función y sus células van a ser pues ricas en citocromos. Y el citocromo, ¿no? Que es una hemoproteína, y vamos a ver que el cuerpo contiene pues dos tipos de tejido adiposo que vendría a ser la grasa blanca y la grasa parda, ¿no? Entonces hablamos de la grasa blanca, que comprende más o menos del 10 al 20% del peso total del varón adulto, y en la mujer del 15 al 25% de mujeres adultas. Va a consistir en lo que son los triglicéridos, que mayormente los triglicéridos pues tienen el contenido calórico de todos los alimentos, ¿no? Y también va a estar compuesta pues por 3 moléculas de ácido graso esterificados en forma de glicerol, ¿no? Cada adipocito va a sintetizar el lípido que almacena de los bloques químicos llevados hasta él. Y aquí tiene trabajo dos importantes hormonas que vendría a ser la insulina y la adrenalina. La insulina va a promover el acopio de glucosa y el almacenamiento de grasa de los adipocitos, mientras que la adrenalina favorece la degradación y moviliza pues la grasa acumulada. Ahí tenemos la glándula, un ejemplo, la glándula adrenal, mientras que en la grasa parda, vamos a hablar sobre ello, que es termógena, que es una de sus principales características, pues sí, ya que es termógena puede generar calor corporal, ¿no? Va a presentar más mitocondrias y se relaciona pues con la producción de calor, ¿no? Va a ser un tejido adiposo multilocular y está compuesto por adipocitos multiloculares, obviamente, que almacena grasa en múltiples gotitas, ¿no? Este tejido va a tener pues una tonalidad bronceada, más o menos como una pardo rojizo, algo así, por su gran vascularidad que tiene, ¿no? Por los citocromos presentes en las mitocondrias que presenta. Entonces, la grasa multilocular se encuentra en muchas especies de mamíferos. En el neonato humano, la grasa parda pues está localizada en la región del cuello y en la región interescapular. Conforme madura el ser humano, las gotitas de grasa de los adipocitos pues se va disolviendo, se va desapareciendo, ¿no? Estas células pueden oxidar ácidos grasos con la rapidez de unas 20 veces mayor a la grasa blanca, con lo que se incrementa la producción pues, de calor en el cuerpo 3 veces en ambientes fríos, ¿no? Y un ejemplo ahí podría ser el riñón, ¿no? Que se encuentra en la grasa parda. También tenemos entonces el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso carece de vasos sanguíneos y nervios, pero en el pericondrio sí va a ser vascular y sus vasos aportan nutrientes a lo que es la célula, ¿no? El cartílago está rodeado por una membrana de tejido conectivo denso, irregular denominada pericondrio, como ya lo dijimos. Tiene una matriz extracelular que representa más del 95% de su volumen, que debe su existencia y mantenimiento a un grupo pues, de células conocidas como los condrocitos. Estos condrocitos, pues, lo que hacen es producir el resto de los componentes que forman parte del cartílago. La matriz del cartílago está formada por el condroitin sulfato, que es un componente gelatinoso, y las fibras de colágeno y su elasticidad al condroitin sulfato también le dan fuerza. Entonces se van a clasificar en lo que es el hialino, el elástico y el fibroso. Entonces, un ejemplo del hialino sería la tráquea, como lo podemos observar ahí, y es el tejido más abundante en el cuerpo, el cartílago, perdón,
Es el más débil de los tres tipos de cartílago y se encuentra en las superficies articulares, ya sea en las articulaciones, en los anillos de la tráquea, bronquiales, así como en la laringe cartilaginosa también. Y su función pues es brindar flexibilidad, soporte, mientras que en las articulaciones pues reduce la fricción y va a disminuir los choques, ¿no? También tenemos al elástico, que su matriz está compuesta por fibras elásticas que están ramificadas y hay haces de fibra de colágeno, lo cual le va a proporcionar una mayor flexibilidad al cartílago y al hino. Va a haber una mayor cantidad de condrocitos y son mucho más grandes. Lo encontramos principalmente ubicado pues en el pabellón auricular, en los conductos auditivos externos, también podría ser en la trompa de Eustaquio. En esta oportunidad pues tenemos una imagen de lo que es la epiglotis, ¿no? Ahí podemos observarla. Y por último pues el tejido fibroso, que también conocido como el fibrocartílago, y se encuentra en los discos intervertebrales, en la sínfisis púbica, en los meniscos de la rodilla. Su función primordial es soportar y dar comprensión y distensión. El cartílago fibroso actúa como amortiguador, ¿no? Este tejido, a diferencia de los anteriores, no posee pericondrio y tiene pues una escasa cantidad de matriz. Tenemos al tejido óseo. El tejido óseo vamos a dividirlo en el tejido óseo compacto y en el óseo esponjoso. El compacto pues viene a ser o constituye una protección y un soporte. Tiene una estructura de láminas o anillos concéntricos alrededor de los canales. Se puede observar muy poco, creo que la imagen no es muy clara. Y pues son llamados los canales de Humbers, que se extienden longitudinalmente, ¿no? Y también tenemos el tejido esponjoso, que no contiene osteones, sino que las láminas intersticiales están dispuestas de forma irregular, formando unos tabiques o placas llamadas trabéculas, ¿no? Y estos tabiques van a formar una estructura esponjosa. Entonces aquí vamos a hablar también sobre el tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo se le considera un integrante del tejido conjuntivo porque tiene origen embriológico, proveniente pues del mesenquima, de un tejido primitivo, ¿no? Formado por células indiferenciales y pluripotentes. Entonces vamos a decir que transporta pues hormonas a las células del organismo, envía anticuerpos para combatir las infecciones, contiene factores de coagulación para favorecer la coagulación de la sangre y la cicatrización pues de los tejidos del cuerpo, ¿no? Entonces va a contener lo que es el plasma, los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos, ¿no? El plasma pues contiene agua, electrolitos, nutrientes, proteínas y gases disueltos. Mientras los glóbulos rojos pues tienen forma de disco aplanado con una ligera pues depresión en el centro, ¿no? Los glóbulos rojos contienen la hemoglobina, que es una proteína que que van a transportar el oxígeno, ¿no? Y también tenemos las plaquetas, que son células sanguíneas llamadas trombocitos y que van a ayudar pues a que la sangre coagule, ¿no? Aquí tenemos los glóbulos blancos. He colocado esta imagen para poder explicar de manera más interesante. De una célula madre, pues vamos a tener lo que es el progenitor linfoide y el progenitor mieloide. En el progenitor mieloide, pues vamos a encontrar a los monocitos y dentro de ella se va a encontrar la célula dendrítica, que va a estimular pues la respuesta inmunitaria a antígenos en superficie y otras células del sistema inmunitario. Y el macrófago, ¿no? Que rodea los microorganismos y va a destruir y extraer pues las células muertas y va a estimular la acción de otras células del sistema inmunitario. Entonces también vamos a encontrar los neutrófilos, que siempre, acuérdense, va a ser la primera línea de defensa y que va a atacar bacterias. Los basófilos, que va a regular las acciones alérgicas. Y los eosinófilos van a atacar pues parásitos, ¿no?
Entonces, lo que se refiere a los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, van a ser granulocitos y a granulocitos pues nos vamos a encontrar entonces los linfocitos, que ahí tenemos también de los progenitores linfoide, que se refiere a la célula B, que elabora anticuerpos, a la T, que ayuda a destruir pues, las células tumorales y a controlar respuestas inmunitarias, y los NK, que serían los natural killer, que pueden destruir pues células tumorales o células infectadas por virus, ¿no? También vamos a tener lo que es el tejido linfático, que es el componente principal del sistema inmunitario y está formado por varios tipos diferentes de células que trabajan juntas para combatir pues una infección. El tejido linfático y el sistema inmunitario pueden participar también pues en la lucha contra algunos tipos de cáncer, ¿no? Este sistema rechaza además los tejidos recibidos de otras personas. Va a ver, ¿no? Va a ver si está bien o si lo va a rechazar, ¿no? Tales como la transfusión sanguínea o los trasplantes de órganos, ¿no? Que se ve hoy en día. Entonces se divide en tres tipos, que es el difuso, el nodular y el cordonal. El difuso especialmente se encuentra en la mucosa de una serie de órganos membranosos integrales, pues del aparato respiratorio, digestivo, genital, urinario. Ahí podemos observar en el tubo digestivo, exactamente se encuentra en esta parte de aquí. En el nodular puede estar diseminados en la mucosa, antes mencionadas, ¿no? Como los grupos constituyentes de acumulaciones linfáticas asociadas pues, a cierta mucosa, como la bucal faríngea, ¿no? Y también en la intestinal. Aquí tenemos, ¿no? La nodular, que se encuentra también en la amígdala, y la cordonal, que podemos hallarlos en los ganglios linfáticos o integrados en el parénquima de la denominada, ¿no? La pulpa blanca del vaso, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo. Muchas gracias por su atención. Bueno, Nayeli, ha sido una muy buena ponencia. El volver a recordar el tema abarcado el día de hoy. ¿Alguno de los participantes aquí tiene alguna duda o alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta por parte de los asistentes? Sí, sí, ¿podría volver a repetir, por favor, con respecto al tejido compacto y el tejido esponjoso? Bien. Disculpa al ¿Podría volver a repetir, por favor, el tejido óseo y el tejido compacto? Digo, el tejido compacto y el tejido esponjoso. ya. El tejido compacto pues va a constituir una protección y un soporte, ¿no? Bien, chicos, pueden ir ingresando. Solo tienen 8 minutos cada uno. Bien, como lo decía Coordinación, van a disponer de 8 minutos para que resuelvan lo que vendría a ser el quiz. Cada uno de ustedes debe de ingresar con sus nombres y apellidos correctamente para que después no haya confusiones al momento de inscribirse o se pueda hacer la entrega del certificado, ya que nosotros debemos de tener todo de cierta manera datado con respecto a los nombres y apellidos de ustedes, ¿sí? Así que les deseo que le vaya bien en esta ronda de preguntas. ¿Ya los mandó, disculpe, al grupo? Sí, ha sido enviado. Nuevamente lo voy a reenviar. Ni bien ingresan, cada uno va a tener de 8 a 10 minutos para resolver, ¿sí? Por favor, vayan ingresando.